Él te salvó a pesar de tus pecados. Y Él te mantiene salvo a pesar de tu pecado. Y a pesar de nosotros. Pero recuerda, esto no es motivo para caer en la pereza. ¿Cómo puedo estar seguro de mi salvación? Creciendo en la fe de lo que Cristo enseña en su palabra. Y no tanto confiando en tus obras. Estar seguro de mi salvación es confiando en la obra y la persona de Cristo a mi favor y no confiando en mis obras. Ahora veo evidencias internas de haber sido regenerado, la lucha con el pecado, el arrepentimiento cuando caigo. Pero el verdadero creyente encuentra la seguridad de su salvación en la obra trinitaria que nos redimió. Y por ello, cuando peca, se arrepiente. Cuando está en la tentación, huye. Cuando está débil, acude al Señor y busca la edificación de los creyentes. Después de la perseverancia que llega, podríamos decir el final de este proceso, de la salvación. ¿Dónde termina el final del proceso de nuestra salvación? Algunos le llaman el tercer aspecto de la santificación. Recuerda que habíamos hablado de la santificación posicional, hemos sido apartados para Él, formábamos parte de los pecadores que iban a la condenación y ahora hemos sido apartados para Él. La santificación progresiva, es decir, que estamos siendo limpiados en nuestra conciencia, en nuestro corazón, de todo pecado y estamos siendo capacitados para la obediencia. Y entonces algunos dicen que la santificación tiene un tercer aspecto y es la santificación definitiva, total, completa, que ahora nosotros estamos llamando la glorificación. La glorificación. Muchos creyentes que han creído en todo el proceso anterior, han creído que Dios elige, creen lo que la Biblia enseña de la regeneración necesario para la conversión, creen en la justificación imputada, la justicia de Cristo se nos imputa solamente por la fe, creen en la soberanía de Dios, creen en la incapacidad del hombre por sus pecados, incluso están de acuerdo con la perseverancia de los santos, están de acuerdo con que seremos glorificados y la resurrección, pero muchos llegan a este tema de la glorificación y hay una diferencia entre ellos y lo que la Biblia enseña y lo que, por ejemplo, nosotros también creemos. Y es cuándo y en qué momento sucede. ¿Cuándo y en qué momento sucede la glorificación? Es decir, la glorificación, algunos piensan que sucede en el mismo día para todos. En la segunda venida, cuando el Señor resucite a los creyentes, resucite incluso a los inconversos para llevarlos al infierno, resucite a los creyentes del Antiguo Testamento, transforme a los que están vivos y entonces en un mismo día todos serán glorificados. Y no vamos a entrar en esos detalles, pero nosotros creemos que no todos seremos glorificados en el mismo momento. No todos seremos glorificados en el mismo momento de la historia. Podríamos decir en el mismo día. No debemos confundir la glorificación con el estado intermedio del alma. ¿Por qué digo esto? Porque la glorificación no tiene tanto que ver con la muerte, aunque tiene que ver con ese momento de la muerte, sino cuando hablamos de glorificación hablamos de recibir un cuerpo glorificado y eterno para siempre. El momento en el que recibimos un cuerpo glorificado para siempre. Pero ya estudiamos en su día el estado intermedio, qué sucede cuando morimos hasta el momento en el que somos resucitados. Por supuesto, la Biblia enseña que el creyente en el momento que muere está en la presencia del Señor, pero no ha recibido un cuerpo definitivo glorificado, pero eso ya en su día lo estudiamos. Vamos a ver algunos detalles sobre esta enseñanza de la glorificación. En primer lugar, y de manera general, el último paso en el proceso de la salvación es la glorificación. Es el último paso en la salvación en un aspecto general. Aquí no hay una lista exhaustiva, pero de una manera general, en este pasaje se nos enseña que es el final de nuestra salvación. Romanos 8:29, porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, Cristo, su Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La conocida cadena de salvación.
irrompible, que Dios hizo a un grupo de personas que amó de antemano, los conoció de antemano, los predestinó de antemano, los llamó, los justificó y termina con los glorificó. El final de nuestra salvación se puede resumir en el momento en el que hemos sido o seremos glorificados. Ahí ese verbo está en pasado porque está hablando de una obra planeada y asegurada, aunque todo ese plan no ha sucedido hasta el final. Pero es un pasado que nos asegura la verdad que expresa. La glorificación es enseñada en el Antiguo Testamento también y creída por los creyentes que vivieron en el tiempo de Jesús. Por ejemplo, Juan capítulo 11, recuerda que ahí el relato nos presenta a Jesús en el proceso de la resurrección de Lázaro. Juan capítulo 11, versículo 17, llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarla por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Seguro? No sabemos. Pero ella tiene ese reproche. Y dice el versículo 22, aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y ella responde de esta manera. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. ¿Qué significa? Bueno, que Marta hasta ese momento lo que tenía era la enseñanza del Antiguo Testamento. Y lo que los judíos creían en aquel momento era que habría una resurrección. La muerte no era el fin. Dios había enseñado a través de la historia que después de la muerte habría una segunda resurrección, una resurrección final. Por ejemplo, Hechos capítulo 24 se nos presenta ahí también un momento en el que el gobernador Félix, Pablo está delante de él, Hechos capítulo 24, y Pablo está defendiendo su causa delante del gobernador, versículo 10. Después que el gobernador le hizo una señal para que hablara, Pablo respondió, sabiendo que por muchos años tú has sido juez de esta nación, con gusto presento mi defensa, puesto que tú puedes comprobar el hecho de que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén a adorar, y ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad misma, me encontraron discutiendo con nadie o provocando un tumulto, ni tampoco pueden probarte de lo que ahora me acusan. Pero esto estimo ante ti. Escucha, mira lo que dice. Esto estimo ante ti, que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y que está escrito en los profetas. Y ahora continúa diciendo, teniendo la misma esperanza en Dios, que estos también abrigan de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Pablo está diciendo que lo que él está predicando sobre la resurrección, que estaba siendo un tema polémico, y la resurrección tiene mucho que ver con el momento de la glorificación, de recibir un cuerpo glorificado, el final de nuestra salvación. Pablo dice que eso estaba enseñado ya en la ley y está escrito en los profetas, que habrá una resurrección. Y que no solamente será para los creyentes, sino también habrá una resurrección para los impíos. Esto mismo creía Abraham. Hebreos 11:10 dice que Abraham fue allí a entregar a su hijo Isaac y de alguna manera lo entregó habiéndolo recibido de la muerte. Así que Abraham tenía la confianza del poder de Dios y de las promesas de Dios de resucitar a los muertos. Así que la resurrección y la glorificación son fundamentales en la salvación, en el mensaje de la salvación. Si no hay resurrección, no hay glorificación. Si no hay resurrección ni glorificación, nuestra fe, ¿qué es? Vana, y somos los hombres más dignos de lástima, porque esperamos en Cristo que seremos resucitados cuando eso, si no seremos resucitados, entonces somos dignos de lástima. Así que la glorificación es fundamental. No puedes creer que haya una destrucción, como muchos evangélicos piensan, de los impíos. Que los impíos no existirán más. Serán destruidos y ya no se sabrá más de ellos. No. La Biblia enseña que los impíos resucitarán.
y resucitarán con un cuerpo que va a sufrir eternamente a causa del pecado en el infierno. Y eso no es señal de falta de misericordia, eso es señal de justicia. Se reivindica la gloria de Dios castigando eternamente a los que han ofendido al Eterno. La glorificación es el último paso en la santificación. Por eso muchos dicen que la santificación tiene 3 aspectos y el último es la santificación final. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18, pero leemos el párrafo, versículo 12. Teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza. Y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del Antiguo Pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguno se vuelve al Señor, aquí lo que se implica es que el velo ha sido quitado. El velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, ¿eso cuando sucede? ¿Sucederá entonces? No, eso está sucediendo en la vida del creyente. Desde el momento de nuestra salvación estamos contemplando la gloria del Señor a través de la palabra de Dios, de la obra del Espíritu. Y mira lo que dice, estamos siendo transformados. Así que es una obra continua en el creyente. Estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria. La misma imagen se refiere a la misma imagen de Cristo, de gloria en gloria. ¿Qué significa de gloria en gloria? Progresivamente. Santificación, transformación progresiva a la imagen de Cristo como por el Señor, el Espíritu. ¿Y cuándo termina ese proceso? En nuestra glorificación. La transformación final, total, completa. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de ¿qué? En la forma del cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Así que si hemos leído antes en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, que estamos siendo transformados, habrá un momento en nuestra vida, cuando Cristo venga, que ya seremos transformados de una manera completa. Y esa transformación implica no solamente la santificación de nuestra parte inmaterial, sino también que nuestro cuerpo, dice, mira versículo 21, el cual transformará el cuerpo, él se está refiriendo a nuestra parte material, de nuestro estado de humillación, es decir, estando en este cuerpo, en este material afectado por el pecado, humillado, lo transformará al cuerpo de su gloria. Así que la glorificación es el final de nuestra santificación. Después de la muerte, el creyente va directamente a la presencia del Señor. Podría decirse que comienza el momento de nuestra muerte física, es decir, la muerte significa separación. Nuestra parte material se separa de la parte inmaterial, pero no dejamos de existir. Nuestra parte inmaterial, nuestra parte espiritual, va directamente a la presencia del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 5. Dice el versículo 5, y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía, porque estamos agobiados, queremos ser desvestidos. Bueno, más bien queremos ser vestidos antes que desvestidos. Antes que morir queremos ser transformados. Dios preparó esto, Él es Dios quien nos dio el Espíritu como garantía. Versículo 6, por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor. ¿Qué significa ausente del Señor? ¿Es que el Señor no está con nosotros? Bueno, no se refiere a eso. No se refiere que Dios no nos ve o hay una gran separación entre nosotros que impide nuestra comunión, ya que tenemos el Espíritu Santo como garantía. Lo que está diciendo es que estamos ausentes de su presencia gloriosa. Mientras estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, de su presencia. Por eso dice el versículo 7, porque por fe andamos, no por vista, o no por apariencia, porque la fe no es ciega,
Algunos toman esto como que la fe y la vista son contrarias. Y por la fe tú vas a ver mejor que los que no tienen fe. La fe no nos hace ver las cosas de manera ciega. Al contrario, tú vas a ver más por la fe que los que no tienen fe. Y si no, lee Hebreos 11. Y mira cuántas veces habla ahí la referencia a mirar, a ver por medio de la fe. Lo que está diciendo es que las apariencias no nos muestran que podemos estar en presencia del Señor. Así que lo sabemos por fe, andamos por fe, con esa esperanza. Versículo 8, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo, y en este contexto de este párrafo significa muertos, ser separados de lo material y habitar con el Señor. Por eso, versículo 9, ya sea presente o ausente, ambicionamos serle agradables. Buen versículo, subráyalo. ¿Qué ambicionas en esta vida? Pues ya sea que estés viviendo en la carne o que el Señor ya te haya llamado a su gloria, tu mayor deseo es serle a Él agradable, buscar la gloria de Dios. Así que la glorificación, el creyente cuando muere va directamente a la presencia del Señor. Y todos los creyentes, también como los inconversos, moriremos, tendremos la experiencia física de la muerte. Ahora la pregunta es, ¿todos moriremos? ¿Todos los seres humanos morirán? Pablo dice que no. Algunas veces se toma este pasaje, 1 Corintios 15, versículo 51, y mostramos ahí como si hubiera un misterio imposible de conocer, pero al contrario, Pablo no está hablando ahí de un misterio que no es posible conocer, está hablando de un misterio que está revelando. Hasta el momento todos pensaban que se ha establecido una cosa, que el hombre muera y después de esto el juicio, ¿sí? Pero Pablo dice, escúchame, no todos morirán. Versículo 51, es aquí os digo un misterio. No todos dormiremos o moriremos, allí hablando de una manera figurada, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y todos seremos transformados. No todos los creyentes serán glorificados al mismo tiempo. Mira, los creyentes de la iglesia, que comenzó en Pentecostés hasta que el Señor venga en el rapto, todos seremos transformados o resucitados en un mismo instante. 1 Corintios 15, versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Y aquí, ¿sabe? Esa palabra no significa orden como si hubiera una fila en orden. Primero, segundo y tercero. Significa rango. Rango. Significa categoría de resurrección. Por eso aquí se dice que el primero que resucita, ¿quién es? Cristo. Él es las primicias. Y luego los que son de Cristo en su venida. Pero no todos los creyentes resucitarán en el mismo día, en el mismo instante, ya que aquellos que se arrepintieron de sus pecados durante el tiempo de la tribulación resucitarán más adelante. Mira Apocalipsis 24. Bueno, dice desde el versículo 1, después de que el jinete del caballo blanco haya venido, el cual es Cristo, para venir a vencer en su segunda venida en gloria y venza a todos en esa batalla. Versículo 1 del capítulo 20, y vi un ángel que descendía del cielo con una llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo, y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo cerró y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Versículo 4, también vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi a las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca de su frente, ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. ¿Cuándo sucede eso? Eso sucede en la segunda venida de Cristo, pero no son aquellos que fueron resucitados en el rapto que formaban parte de la iglesia, sino aquellos mártires, aquellos creyentes que incluso murieron en el tiempo de la tribulación, aquellos que fueron salvados durante ese tiempo y allí ellos fueron resucitados para reinar con Cristo en esta tierra. Y dice versículo 5, y los demás muertos no volvieron a la vida,
hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta forma parte de la resurrección de los creyentes, la que acabamos de leer. Los otros que no volvieron a la vida no resucitaron en ese tiempo, sino que esperaron hasta que después de los 1000 años, de nuevo Satanás fue soltado. Y continúa ahí versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. De los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Esta es la segunda resurrección. Segundo tipo de resurrección. La resurrección de los impíos para volver a morir de una manera definitiva. Los impíos resucitarán para ser juzgados en el gran trono blanco y para que, según las obras que están escritas en el libro de cada uno y que su nombre no está inscrito en el libro de la vida, sea arrojado al lugar, al lago de fuego, para que día y noche, por los siglos de los siglos, sean atormentados junto al diablo, la bestia y el falso profeta. Ante esa situación del final, ¿qué le espera al creyente? Le espera al creyente lo que Jesús oró antes de irse. Juan 17. Mira lo que dice ahí. Jesús está orando antes de enfrentar la pasión y todo lo que está por venir, y estaba ya predestinado y establecido por el anticipado conocimiento de Dios, y Cristo se ofreció también a sí mismo voluntariamente para hacer la voluntad del Padre. En Juan 17 Jesús dice que desea que estemos con Él. Versículo 24. Padre, quiero que los que me has dado, esos son personas, Padre, quiero que los que me has dado, los que el Padre conoció, los predestinó para que fueran hechos a la imagen de su Hijo, los escribió en el libro, y en un momento de la historia se los dio. Quiero que los que me has dado, mira versículo 5, glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Y ahora termina la oración no olvidándose de esos. Dice, quiero que los que tú me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Tú puedes entender, párate un momento a pensar, que Cristo desea estar contigo. Quiero que los que tú me has dado estén conmigo. ¿Tú te has parado a pensar que Cristo está deseando que eso un día suceda? ¿Que tú estés con Él? Y la razón es para que veas su gloria, para que seas perfeccionado a su imagen, para que disfrutemos de su gloria y para que juntos podamos glorificarle por la eternidad. Cristo desea que tú seas glorificado. De tal manera que Él murió en la cruz con un propósito, Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Por eso Él desea que estemos con Él, y por eso estaba también preparando y orando su corazón a lo que se iba a preparar muriendo en la cruz. Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Eso es un mandato innegociable. Y tiene una comparación. Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y como Cristo amó a la iglesia y tú tienes que amar a tu esposa? Mira lo que dice. Se dio a sí mismo por ella. Se sacrificó a sí mismo. Se entregó a sí mismo por ella, con un propósito. Y aquí como que Pablo está hablando a los maridos, pero se queda admirado de la obra de Cristo. Y se queda ahí disfrutando de esa obra. Y dice, versículo 26, para santificarla. ¿A quién? A la iglesia. Habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra.
y tiene un propósito, un fin. Versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria. ¿Tú crees que estás preparado para presentarte a Cristo como una iglesia purificada, limpia? Mira, continúa diciendo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Ese es el estado final de la iglesia, de los creyentes. Seremos glorificados y presentados delante de Él a sí mismo por medio de la obra de Cristo en la cruz, entregándose a sí mismo por nosotros, para que seamos purificados, santificados, glorificados con toda la gloria a la cual seremos transformados. El creyente es fortalecido por esta realidad. El creyente es fortalecido porque sabemos que seremos transformados, que este no es el final. Mira un poco más atrás, 2 Corintios capítulo 5, versículo 1 dice, porque sabemos que si la tienda terrenal que es nuestra morada es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. ¿Pero de qué viene hablando Pablo aquí? Mira un poco más atrás, capítulo 4, versículo 1. Por tanto, puesto que tenemos este ministerio según hemos recibido misericordia, no desfallecemos, sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando en astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Y ahora por eso continúa diciendo en el versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todo esto es por amor a vosotros, para que la gracia que está extendiéndose por medio de muchos haga que las acciones de gracia abunden para la gloria de Dios. Por tanto, no desfallecemos. ¿Tenemos razones para desfallecer? Pues tenemos razones para no desfallecer. Y en ello está ser fortalecido con la gloria a la cual seremos transformados. Versículo 16 del 4. Por tanto no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo. ¿Estamos convencidos de eso o hay que convencerse? Nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Ahora, ¿estás convencido de eso? Que del mismo modo que tu hombre exterior se está decayendo, tu hombre interior debe estar fortaleciéndose día a día. Entonces tú no puedes ser igual que el de antes, que el de ayer. Tu corazón debe estar fortalecido en la esperanza de nuestra glorificación del Evangelio, a pesar de las aflicciones. Por eso podemos decir, versículo 17, esto. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Es decir, tú mira la gloria que está reservada, por la cual estás creciendo, te estás renovando en el hombre interior, contemplando esa gloria, y tú dices, pero si lo que yo estoy aquí pasando, esto no es nada. Y esto no dura nada, esto es pasajero. Ahora, si no te parece eso en realidad, es porque no tienes puesta la mirada en la gloria. No tienes puesta la mirada en la gloria. Cuando tú miras la gloria y creces y eres renovado y estás siendo renovado día en día en tu hombre interior, por esa gracia que está reservada para nosotros en la gloria que ha de venir, entonces tú ves estas cosas aquí y dices, esto no es nada, esto no es nada. Versículo 18, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven. Por eso está diciendo ahí Pablo, deja de mirar las cosas que se ven. Deja de fijarte en las cosas materiales, las cosas sufrimientos, las cosas que se ven. Por eso dice, sino en las cosas que no se ven. Y claro, lo que estamos hablando es versículo 7, aquellos que se ven por la fe. Las cosas que son eternas, continúa diciendo, porque las cosas que se ven son temporales, tienen su final, pero las cosas que no se ven son eternas. Así que cuando tú sabes que serás glorificado en la resurrección de Cristo y serás transformado a su imagen, ¿qué te importa un poco de sufrimiento? ¿Qué compara la eternidad con cuántos años de enfermedad, de sufrimiento, de dolores? Compáralo. ¿Cuánto es la intensidad de tu dolor comparado con la inmensidad del gozo que se te ha reservado? Y si no lo ves así, dice Pablo, es que tienes puesta la mirada en las cosas que se ven. Así que el creyente debe buscar ser fortalecido y no desfallecer
poniendo la mirada en la recompensa que nos está preparada. Vamos a orar. Señor, perdónanos cuando miramos la vida con los ojos de la carne, con los ojos materiales, y consideramos la vida a la luz de lo que podemos valorar en los sufrimientos o en lo que esperamos que suceda estando en este tiempo en la carne. Y vienen dolores y vienen adversidades, Señor, y nos lamentamos y deseamos ser desvestidos, Señor. Deseamos estar contigo en tu gloria. Pero, Señor, queremos que tú nos ayudes a poner la mirada en las cosas espirituales mientras estamos aquí, Señor. Que no desfallezcamos, Señor, a medida que estamos creciendo y siendo renovados en nuestro hombre interior, siendo limpiados, siendo santificados y tomando convicciones de las glorias que están reservadas para nosotros y que Cristo compró por el precio de su sangre. Señor, te damos gracias, porque la eternidad que nos espera no tiene comparación con nada que en este mundo podamos buscar, Señor, satisfacción. Y aun cuando tú nos quites todos los dolores, o aun cuando, Señor, todos los sufrimientos en esta tierra se han quitado, no se pueden comparar con la gloria que es estar contigo y ser transformado cuando te veamos, admirarte y glorificarte, Señor. Por eso te pedimos, Padre, ayúdanos a poner la mirada en lo eterno, en lo espiritual, y no depender tanto, Señor, de lo material, de lo carnal. Señor, te damos gracias porque esta glorificación está asegurada para tus hijos. Ayúdanos a vivir conforme a ellos, Señor, con la esperanza puesta en ti. Y trae salvación a aquellos que necesitan reconciliarse contigo por medio de Cristo. Tráeles al arrepentimiento verdadero, al arrepentimiento que les hace volverse a ti, Señor, y que les hace crecer en esta santificación. Señor, gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.